Para hablarnos más de este tema, tengo el gusto de presentar aquí en el foro a Gerardo Mendoza, cofundador de México Lector. Gerardo, primero que nada, bienvenida a esta tu casa. Una forma, además, lúdica y que se sale de lo tradicional para acercar a la gente a la lectura. Gerardo, cuéntanos. Así es, Oscar, muchas gracias. Bueno, pues todo comenzó con dos amigos que nos unimos y nos gustaban libros bien diferentes. Dijimos, vamos a buscar nuevos amigos que se quieran unir. Iba a ser un grupo de WhatsApp, pero lo pusimos en redes sociales y la verdad se juntó muchísima gente, eran más de 150 en un día, y de ahí decidimos crear México Lector. Este espacio que ninguno de los dos habíamos ido a un club de lectura. Entonces, esto que comentas ahorita del lúdico, pues fue lo que nos ayudó a decir, bueno, ¿cómo hacemos que más personas puedan leer? Hay que leer un libro por mes. Y es que es fundamental acercar a los lectores a otras formas de abrir un texto, de poder leer un texto, porque ya vemos la tradicional, lamentablemente, pues no ha funcionado. Leemos 3 libros en promedio los mexicanos al año, y la forma de este método que ustedes tienen de involucrar a los lectores para comentar una vez leídos los temas, también es una forma de enriquecer pues el hábito de la lectura. Así es. De hecho, el lector se involucra desde el momento en que se elige el libro del mes, porque sabemos el tema, pero de ahí también nominamos libros, y el primer sábado del mes, cuando se hacen las votaciones, sabemos al final del día qué libro es el que ganó. Entonces, eso genera más emoción por decir, bueno, yo voté por este libro y lo quiero leer y tengo que terminarlo. También tenemos varias formas en que los lectores, por ejemplo, si no les gusta algún libro, pues ya se arriesgan a experimentar leer ese libro y dicen, bueno, al final sí me gustó o definitivamente no, y no pasa nada si no lo lees. Porque en la reunión pues lo comentamos y nos divertimos igual. Oye, hay un par de aspectos que quiero resaltar. Tienen en este programa un rubro de libros libres y dibujo lector. Es decir, no solamente es la lectura, sino libros libres. Vamos a que se rolen, a compartirlos y a dibujar también. Sí, justamente Libros Libres nació porque en las reuniones llevábamos libros para compartir y al final se iban quedando cada vez más libros, ni siquiera teníamos que comprarlos. Entonces les puse un identificador para ver dónde andan estos libros. Existen cafeterías alrededor de México que deciden guardarlos y cuidarlos, y ahí pues ir a llevarlos o en una reunión de México Lector. Entonces con esto pues todo el tiempo tenemos que leer, no solo el libro del mes, sino libros que vamos intercambiando. Quiero hacerte 2 preguntas muy puntuales, querido Gerardo. Cuéntanos, en estos ejercicios que llevan, ¿qué tipo de lecturas está buscando la gente? ¿Qué temas son los que hoy le están interesando? Eso por una parte. Y por otro, ¿qué segmentos de edad se están acercando? Justamente los temas, gusta muchísimo lo que es ciencia ficción, lo que son novelas, autoras mexicanas, es lo que en los últimos años ha funcionado mucho. También estos libros que alguna vez fueron película, que existe la curiosidad de, oye, ¿estuvo mejor el libro que la película? Pero la verdad es sí, los temas son muy variados e inclusive pues quienes son muy lectores terminan descubriendo sorpresas en poesía, en algo que a veces es más difícil como acceder. Entonces vamos cambiando esto. Y la segunda pregunta me decías. ¿Qué rubros de edades se están acercando? Principalmente México Lector sí llegamos como de los 25, los 35 años. Pero estamos en más redes sociales, en TikTok, en Instagram, para acercar a lectores más jóvenes. Y tenemos una iniciativa que es México Lector para Niños, donde tenemos cuentacuentos. Entonces ahí, como si no pueden leer, pues tenemos a voluntarios que leen cuentos para niños y estos llegan a hospitales y a casas hogares. La Secretaría de Educación Pública tiene una profunda educación porque los niños se están acercando poco al hábito de la lectura, y este modelo de cuentacuentos es fundamental porque la verdad es que uno se enamora de la historia de acuerdo a cómo nos la platican, y es como las viejas biografías, pues nadie se enamoraba de ellos. En cambio, si te cuentan un buen relato, por supuesto que puedes estar inmerso en él. Sí, y nos preguntan mucho, o sea, ¿cómo puedo hacer que mi hijo sea más lector? Y la respuesta principal es que haya libros en la casa, que no solo sean los libros de la escuela, sino que tengan su propio librero, que vayan coleccionando historias y que los papás también se involucren. Un hijo lector va a ser hijo de un papá lector que también lea con ellos. Entonces, es tener más historias en la casa, más accesibles, estar intercambiando libros entre las mamás, entre los papás. Eso ayuda también a tener niños lectores. Tocas un punto fundamental de no solamente o no solo leer los libros históricos, digamos, que los que nos ponían en la escuela, ¿no? Ahí también hay otro rubro, ¿no? Hay que quitarle los estigmas, por ejemplo, a personajes que nos han contado desde chiquitos, Miguel Hidalgo y demás. Hay libros donde nos hablan de Miguel Hidalgo, el ser humano, el que también se equivocó, el que también en su momento tuvo otras arengas distintas a las del 15 de septiembre. Es decir, hay otra forma de acercarse a los personajes históricos a través de lecturas novedosas. Sí, y justo, por ejemplo, alguna vez leímos de Sor Juana Inés, pero, por ejemplo, el autor Oscar de Muriel nos la presenta como una Sor Juana detective, algo que no hubiéramos imaginado. Entonces, con datos históricos, vamos descubriendo la vida de Sor Juana Inés, de quienes estuvieron a su alrededor. Bueno, es un recorrido por el centro histórico hermoso
y que se vuelve entretenido. Entonces, es parte de contar la historia de otra manera. Y es buscar los textos adecuados, ¿no? La propia Sor Juana Inés de la Cruz, pues hay muchos libros donde habla incluso de las cartas que mandaba. Era una mujer que en su momento también llegó a enamorarse y pues lo tuvo que apaciguar ese deseo, pero lo canalizaba a través de cartas. Es decir, esto que ustedes hacen es muy interesante porque nos cuentan de otra forma. Sí, y esas historias, por ejemplo, la que comentas ahorita de esos amores que no se conocían y que hoy se pueden recrear con otros autores, pues también nos han llevado a descubrir el tema del amor que se vive en otras formas y a través de la literatura. Claro. Esto nos genera empatía, conocemos nuevas historias. El mes pasado de junio fue el 6º año que tenemos la iniciativa de Orgullo Lector, que es tener estos libros que promueven la visibilidad también LGBT. Y la parte más importante, querido Gerardo, ¿en dónde se puede inscribir la gente? ¿Cómo puede participar de México Lector? México Lector, bueno, para empezar, estamos ya en varias ciudades de México, pero si quieren preguntar en qué ciudad estamos, pueden escribirnos en redes sociales, @México Lector, o en nuestra página de internet, mexicolector.com. Ahí nos contactan, les decimos en qué ciudades pueden unirse, y en caso de que su ciudad no exista, pueden ser colaboradores y nosotros les damos toda la guía para que puedan organizar su propia reunión una vez al mes. Gerardo, pues enhorabuena por el proyecto que encabezas. Muchas gracias por visitarnos. Muchísimas gracias, Oscar. Que te vaya muy bien. Feliz tarde.